¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. En este día vamos a continuar, hermanos, con la clase que corresponde al día de hoy. Espero en el Señor que se encuentren bien, hermanos. Un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, hermanos, la clase pasada estuvimos viendo a unos personajes que también, como hemos estado viendo en clases anteriores, pues las consecuencias que tuvieron en su vida por seguir el amor al dinero, el amor al poder, el amor a las riquezas, tuvieron pues desenlaces algunas veces hasta trágicas por su corazón entregado a las riquezas. Y en la clase pasada les dije que mi intención era el día de hoy terminar el tema de la avaricia. Y qué mejor manera de terminar el tema con una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo directamente. Ese pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, del versículo 13 al 21. Ahí pues es la mejor referencia que podemos tomar nosotros para entender la gravedad de la avaricia, y pues en boca de nuestro Señor Jesucristo es quien nos enseña pues sobre este tema. Así que vamos de entrada, vamos a darle y a terminar con este tema de la avaricia. Bueno, esta porción de la palabra de Dios inicia pues con una situación que se le presenta al Señor Jesucristo en uno de esos momentos en los que Él estaba enseñando a sus discípulos, y una persona dentro de la multitud llega hacia el Señor Jesucristo y le dice al Señor que intervenga en un problema que tenían ellos, que Él tenía con su hermano en cuanto a una herencia que habían recibido, y todo parece ser que pues el hermano no quería compartir con él herencia, y este joven o este varón le dice al Señor Jesucristo que le diga a su hermano que comparta la herencia que les habían dejado, ¿no? Entonces vemos a dos personas, a dos personajes en esta narración: el que llegó a pedir ayuda y su hermano, ¿no? Sin embargo, ambos tienen una característica similar. Uno de ellos parece que no quería compartir la herencia que habían recibido, y el otro pues estaba inconforme y quería parte de esa herencia. Ambas personas querían tener dinero, querían tener parte de la herencia que pues los padres le dejaron a estas personas, ¿no? Entonces ambos deseaban poseer bienes materiales en su vida. Así que estas dos personas tenían esa característica, que ambos deseaban obtener esos bienes materiales. Entonces, al conocer el Señor lo que había en el corazón de esta persona, que le pide su intervención para esta situación familiar, pues el Señor Jesucristo se toma un tiempo y, aprovechando esta situación, y comienza a explicar sobre este tema que hemos venido tratando, que es la avaricia. Y comienza él a explicar a la multitud y le dice en el versículo número 15, entramos al versículo 15, y dice, y comienza este versículo diciendo: mirad y guardaos de toda avaricia. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero explicar un poquito estas palabras para comprender la raíz de dónde proviene ese problema de la avaricia. Bueno, en primer lugar, estas dos palabras son muy importantes como para ignorarlas. La primera palabra con la que inicia este versículo es mirad, y esta palabra se deriva de una palabra en griego que se pronuncia jorao, que lo que significa esta palabra es fijarse en algún objeto o alguna situación, en discernir claramente o mirar fijamente, es decir, con los ojos así bien abiertos, bien peladotes, observando alguna situación. Esa es la palabra mirar, ¿sí? Mirar claramente, discernir, estar
atentos. Y la segunda palabra, que es guardaos, se deriva de una palabra en griego que se pronuncia fulazo, que lo que significa esta palabra es abstenerse o evadir. Y a su vez la palabra fulazo tiene su raíz en la palabra fuo, que lo que significa fuo es brotar o nacer. Y pues el versículo dice de toda avaricia. Lo que nos indica cuando dice de toda avaricia significa que hay más de una fuente de donde se puede originar o puede despertar en nosotros, en nuestro corazón, la avaricia. Y si en base al significado de las palabras nosotros leemos este versículo, mirad y guardaos de toda avaricia, podemos comprender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Es como que si este versículo nos dijera algo así como: estén alertas, observen con cuidado toda situación, todo objeto, toda circunstancia que pueda hacer nacer en ustedes o pueda dar o que permita que brote en su corazón un deseo desmedido de obtener dinero, de obtener riquezas, de obtener poder. Y cuando te des cuenta de que algo está produciéndote un sentimiento de deseo hacia ese bien, lo que debes de hacer es apartarte y abstenerte de tomar eso. Entonces, esa palabra, mirad y guardaos de toda avaricia, se puede entender de esa manera. Estar alertas de cualquier situación que pueda despertar y hacer nacer en nosotros un deseo desmedido por lo material. Dice que debemos alejarnos y abstenernos completamente antes de que provoque en nosotros las consecuencias que ya vimos a lo largo de estas clases sobre la avaricia. Entonces, cuando detectemos que hay una situación en nosotros que comienza en nuestro corazón a sentir el deseo de tener y obtener bienes materiales y riqueza para nosotros, entonces evitemos caer en la tentación. Y continúa el Señor enseñando y dice en el versículo 15, estamos en el versículo 15, dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay una traducción en la Biblia del lenguaje, traducción al lenguaje actual, que lo explica un poco más claro. Dice: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Me gusta tomar esos versículos de otras traducciones porque a veces son un poco más claras. Entonces, quiere decir esto, el Señor Jesucristo quiere decir que pues hay muchas otras cosas mucho más importantes y valiosas que el dinero, que el poder, que las riquezas, hermanos. Nosotros como cristianos debemos tener siempre en mente y en cuenta que los bienes materiales pasan a ser secundarios desde el momento que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, porque lo que nosotros esperamos de parte del Señor, o más bien lo que deberíamos de esperar nosotros recibir del Señor, son más bien bienes espirituales, recibir todas las bendiciones y la gracia del Señor de manera espiritual. Los bienes materiales vienen a ser secundarios. Nosotros debemos de pensar diferente al mundo. El mundo se afana, el mundo se preocupa, el mundo está pendiente de cómo obtener riquezas, de cómo hacer más dinero, de cómo juntar y amontonar riquezas en su vida. Pues tiene sus objetivos y sus fines, ¿verdad? Generalmente pues para en algún punto dejar de trabajar y disfrutar de todo lo que han juntado. Pero esos son los pensamientos humanos, hermanos. Nosotros, como dice la palabra de Dios, nosotros no esperamos nada de este mundo. Nuestra promesa del Señor es celestial, son cosas espirituales, son cosas que están guardadas en los cielos para nosotros.
Por eso en nuestra mente debemos de quitar todo pensamiento de avaricia. Por eso el Señor Jesucristo enseña eso. Nuestra esperanza siempre debe de ser esperar bendiciones espirituales. Y eso es lo que quiere decir este versículo, que lo que enseña el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas para nosotros como cristianos que verdaderamente deben de ser importantes, que son todas esas cosas espirituales y ya la llenura espiritual de parte de Dios. Y el Señor Jesucristo, para continuar con su enseñanza, recurre a lo que él acostumbraba, que era una parábola, y él explica toda esta situación de la avaricia en el corazón del hombre con una parábola que en la Biblia, en el Reina Valera 1960 al menos, el título con que se describe esta parábola es la del rico insensato. Para tener una idea de lo que significa la palabra insensato, es aquella persona tonta, aquella persona indocta, dice el diccionario Strong, aquella persona que no tiene entendimiento de las cosas. Ese es un insensato. Bueno, entonces el Señor Jesucristo continúa con la parábola para darnos a entender lo efímera que es la vida del ser humano que piensa que va a vivir mucho tiempo para disfrutar de sus riquezas. Y el Señor comienza precisamente con esa enseñanza. Él dice, y comienza hablando y explicando, y dice que había un hombre rico que su cosecha, que sus campos, sus terrenos, pues cosechó mucho más de lo que generalmente cosechaba, ¿no? Pero en sus graneros ya no entraba toda la producción, era tanto lo que había cosechado que sus graneros él vio que eran muy pequeños para que lo que había cosechado esa vez pudiera entrar. Y aquí es donde hay enseñanza. Por ejemplo, si no entraba la cosecha en su granero, bien pudo haber dicho, bueno, pues guardo lo que entra en mi granero y lo que no entra, pues lo comparto con la gente que no tiene dinero o con los pobres, comparto la cosecha con ellos y yo me quedo con la parte que entra en mi granero y asunto resuelto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero, pues, él no lo hizo así, hermanos. Él no hizo de esa manera. ¿Cuál fue la actitud de este varón? Pues dice la palabra de Dios que su actitud fue de egoísmo, de solo pensar en él mismo. Por eso dice que la parábola dice que el granjero dice, el rico dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Notemos aquí algo interesante en lo que acabo de leer. Aquí se utilizan 5 veces la palabra mi o mis, y lo que nos da a entender a nosotros que el corazón de este hombre era un corazón que solo pensaba en sí mismo, que él pensaba que todo lo había hecho él. Vean como dice el versículo 17, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? El 18 dice, esto haré, derribaré mis graneros. También dice, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y el 19 dice, y diré a mi alma. Noten cómo todo gira en torno a él, todo gira en torno a yo, es mío. Entonces esa característica tiene la persona avara, que solo piensa en sí mismo. Este hombre pues era egoísta. Además, algo también importante aquí es que él confiaba primero en todo lo que tenía. Él confiaba en sus riquezas. Él tenía depositada su confianza en las riquezas, que ya no le iba a hacer falta nada en un futuro, que él ya tenía asegurado su futuro, pues. Y además,
él confiaba de que todo lo que tenía lo había hecho por él mismo, porque era de él. Nadie se lo podía quitar, era de él, todo es lo que él había hecho con su trabajo. Esa es una característica del insensato. ¿Sí? Entonces, se jactaba también de estar muy seguro de que iba a vivir muchos años sin preocuparse y disfrutar de la vida. Así comienza el Señor Jesucristo a enseñar esa parte, mencionando a esta característica de personas que a veces, muchas veces en nosotros tenemos esa mala costumbre de planear a futuro y de planear cómo nos veríamos en unos años y pensar que necesitamos trabajar para ahorrar, para juntar, para cuando llegue nuestra vejez, cuando ni siquiera, hermanos, sabemos si vamos a vivir un día más. No estoy diciendo que no trabajemos, no estoy diciendo que no preveamos, seamos precavidos también, que gastemos todo por gastar, pero debemos tener mucho cuidado con los planes que hacemos nosotros. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice que debemos nosotros como cristianos decir si Dios así lo quiere, porque no es nuestro tiempo, no es nuestra vida, no es nuestra voluntad la que se cumple, sino la de nuestro Dios y Padre. Nosotros tenemos de tener en cuenta eso, no debemos ser insensatos al pensar que tenemos la vida comprada, que vamos a vivir muchos años y que podemos guardar riquezas para nuestro futuro. Debemos de quitarnos ese pensamiento de nuestra mente. Pues la enseñanza del Señor en este pasaje es que pues no debemos desperdiciar nuestra vida amontonando riquezas materiales y creyendo que las vamos a disfrutar porque pues como les dije hace un momento, hoy vivimos, mañana quién sabe, mañana no sabemos. No debemos estar planeando, pensando en muchos años más adelante y sobre todo pues pensando que vamos a vivir para disfrutar las cosas materiales. Debemos de tener mucho cuidado en esas partes. Y también enseña que la avaricia por el dinero, el deseo de tener dinero, pues nos hace sentir ricos y poderosos, nos hace sentir a las personas que no necesitan de nada y por ende no necesitan de Dios, y los hace sentirse así. Pero realmente ante Dios, hermanos, una persona que piensa que el dinero lo hace todo, pues realmente para Dios es una persona pobre, es una persona miserable, porque no tiene lo más valioso, que es una vida espiritual pues plena y deleitosa en el Señor. Nosotros debemos de tener en cuenta que lo más importante para nosotros, como les dije, es buscar a Dios, vivir en el Señor, buscar pues las bendiciones espirituales y la riqueza espiritual que tenemos nosotros como cristianos y no estar afanados en las cosas materiales. No debemos tener esos pensamientos en nuestro corazón, hermanos. A veces podemos pensar, no, pues yo no soy avaro, yo realmente no pienso tanto así, tener en mi corazón un deseo desmedido por las cosas materiales. Podemos ignorar ciertas señales que puede haber en nosotros cierto grado de avaricia, hermanos. No necesariamente tiene que ser un deseo desmedido y completo de que estoy inclinado a la avaricia o estoy perdido y solo quiero obtener dinero, solo quiero tener riqueza, todo quiero tener poder. Inclusive cuando nosotros no compartimos con los demás, cuando nuestro corazón no se mueve a misericordia, cuando no ayudamos a los demás cuando necesitan, cuando sentimos que el dinero no nos va a dar, cuando sentimos que no tengo por qué compartir con las personas porque ese dinero yo lo gané, yo lo trabajé. Todas esas pequeñas cosas que a veces para nosotros pasan desapercibidas muestra que en nuestro corazón hay cierto grado de avaricia, porque no nos desprendemos de las cosas materiales para darle a otras personas. No tengo que yo sentir ese impulso o ese deseo desmedido de obtener riquezas. Tan solo con el hecho de no querer compartir las bendiciones que hemos recibido de Dios con otras personas, o de pensar que
pues es mi dinero porque yo lo trabajé y yo pues lo gané con el sudor de mi frente, o con ese tipo de pequeños sentimientos que a veces despiertan en nosotros, pues es un cierto grado de avaricia que puede haber en nuestro corazón, y debemos tener mucho cuidado con esa actitud, hermanos, de no querer compartir con otras personas las bendiciones del Señor. Trabajar para vivir es bueno, hermanos, pero cuando nosotros desperdiciamos nuestra vida viviendo para trabajar, ahí es cuando comienzan los problemas, porque pues descuidamos muchas cosas. Entonces nuestra prioridad como cristianos siempre debe de ser buscar todo lo que viene de Dios, todas las cosas espirituales. Después de esa narración de la parábola del rico insensato, en donde el Señor Jesucristo enseña que no debemos estar como presumiendo de que tenemos la vida comprada, de que vamos a disfrutar las cosas materiales, porque al fin y al cabo nuestra vida está en las manos de Dios y la vida de toda la humanidad está en manos de Dios, y que hay cosas más importantes que buscar, que son las cosas espirituales. Pues el Señor continúa enseñando en Lucas, en el capítulo 12, del versículo 22 y 23, el Señor Jesucristo enseña lo siguiente y dice: no se preocupen por su vida, no estén afanados por su vida, dice, pensando y preocupados en qué comerán, ni por el cuerpo, pensando qué voy a vestir. Dice que la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y continúa diciendo el 30 y el 31, dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe de qué tienen necesidad estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto es uno de los principios de la vida cristiana, hermanos. El Señor Jesucristo enseña claramente y nos dice: ustedes se preocupan por cosas materiales cuando Dios ya sabe Dios de qué les va a proveer, ya sabe Dios cuáles son las necesidades que ustedes tienen. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que nosotros muchas veces no pensamos en nuestras necesidades básicas, sino que a veces queremos tener cosas que a veces ni siquiera necesitamos, y queremos y deseamos cada vez más. Pero Dios, en su sabiduría, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Inclusive desde antes que nosotros se la pidamos, Dios ya sabe lo que necesitamos para nuestro diario, para nuestra vida diaria. Por eso aquí dice este versículo: ¿te hace falta comida? Dios te va a proveer comida. ¿Te hace falta vestido? Nunca te va a faltar vestido, porque Dios te va a proveer. Todo lo demás viene a ser secundario. Y eso es donde nosotros ponemos nuestra atención, donde ponemos nuestros ojos. Nosotros no le decimos: Señor, dame de comer hoy, y dame un techo y tener ropa para vestir. Generalmente lo que nosotros le pedimos al Señor no son eso. Son cosas secundarias que a veces ni siquiera necesitamos, y por eso pues muchas veces pues Dios no nos responde y no nos da. Pero lo que enseña aquí el Señor Jesucristo es que las cosas materiales que necesitamos, o nuestras necesidades básicas de la vida, Dios ya las suplió. Dios es el proveedor, Dios es el que tiene todas las cosas en sus manos y nunca nos va a desamparar. Él siempre va a proveer para nuestro hogar, Él siempre va a bendecirnos, y Él siempre pues nos va a cuidar de que a sus hijos no le falten nada, hermanos. Y dice el Señor Jesucristo: si nosotros como cristianos estamos pendientes de las cosas materiales, y nosotros estamos más preocupados por alcanzar nuestras necesidades básicas, que pues al fin y al cabo pues Dios ya las conoce, si nosotros nada más estamos pendientes de esas cosas, ¿qué diferencia hay entre el mundo y nosotros? Dice el versículo 30: todas estas cosas la gente del mundo es lo que busca. Ellos, en su mente, es lo único que hay, las cosas materiales. Buscar lo material, eso es lo único que hay en la mente del mundo. Él no conoce a Dios, por eso no busca lo importante.
Y el consejo que nos da el Señor Jesucristo es este: dejen de estar buscando lo material y busquen lo que verdaderamente importa. Busquen el reino de Dios, busquen agradarle a Dios, busquen entregarle su vida al Señor, busquen pues obedecer los mandamientos de Dios. Y eso es lo que debemos de buscar todos los días, hermanos. Desgraciadamente, de verdad, muchos de nosotros no ponemos nuestros ojos en lo verdaderamente importante, en buscar nuestra santidad, en buscar nuestra consagración, en buscar nuestra comunión con Dios, buscarle en oración, buscarle el consejo de Dios en su palabra, en ayudar al prójimo, en tener misericordia por nuestros hermanos, por nuestras familias, en predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar nuestra llenura espiritual, buscar lo que verdaderamente debe de importarnos a nosotros como cristianos. Y perdemos el enfoque de a lo que hemos sido llamados y nos dedicamos a buscar lo que el mundo busca, las cosas materiales. Se nos olvida que tenemos un Dios, un Padre que conoce lo que necesitamos, un Padre que nunca nos va a desamparar, un Padre que siempre va a cuidar de nosotros y siempre va a proveer lo que realmente necesitamos, no lo que nosotros deseamos. Eso es importante de entender. Debemos de quitar de nosotros toda raíz de avaricia, cualquier situación en la que nosotros, inclusive ese es también un punto importante de que hay raíz de avaricia en nuestro corazón. Cuando nosotros perdemos de vista esto, cuando nosotros dejamos de buscar lo espiritual y únicamente pensamos en nuestras necesidades diarias, porque al fin y al cabo lo que estamos buscando es para nosotros, y lo espiritual y lo que verdaderamente importa pues lo hacemos a un lado y lo desechamos. También podría tomarse como un indicio de que nuestro corazón comienza a despertar o hay cierto grado de avaricia, hermanos, de buscar bienes materiales por encima de los bienes espirituales. Así que el Señor Jesucristo enseña eso, hermanos. Quiten de ustedes, detecten, observen, estén muy alertas cuando comience a haber en nuestro corazón cierta raíz de avaricia, cierto deseo por las cosas materiales que no son importantes en nuestra vida, y perdamos el enfoque de nuestra vida cristiana, que es encontrar las riquezas espirituales, las riquezas celestiales. Eso enseña el Señor Jesucristo. Busca lo importante todos los días y deja que todo lo demás, todo lo material que tú necesitas, te lo supla tu Dios y Padre. Por eso es importante, hermanos, ese tema de la avaricia. Quitemos de nosotros cualquier situación que incline nuestro corazón a desear más de lo que debemos desear y lo que Dios nos da. Pues le damos gracias a Dios, hermanos. Terminamos el día de hoy con el tema de la avaricia. Yo sé que llevamos varias clases, pero todas las clases eran interesantes porque tratamos pues desde los personajes que sufrieron la avaricia y las consecuencias que tuvieron en su vida, hasta esta enseñanza maravillosa por boca de nuestro Señor Jesucristo, que nos aconseja a encontrar y a buscar y a procurar lo espiritual por encima de los bienes materiales. Y le damos la gloria al Señor porque pues ya terminamos este tema, y la próxima clase pues vamos a entrar a otro tema, hermanos. Así que pues vamos a terminar hasta aquí en esta clase. Hemos concluido el tema de la avaricia. Espero en el Señor. Si ustedes tienen dudas, hermanos, no duden en mandarme sus dudas. Ustedes tienen mi teléfono, tienen mi WhatsApp, pueden mandármelo allá. Inclusive pueden, si quieren escribir un comentario en el video que ven en YouTube, también lo pueden hacer, yo lo reviso. De cualquier manera en que ustedes quieran hacer un comentario o duda o alguna también cosa en las que ustedes no estén de acuerdo, también pueden hacerlo, hermanos, con toda la confianza. Yo los leo y les respondo. Así que les invito a participar, hermanos, aunque sea por este medio, pero participar, porque su participación es importante para mí. Pues le damos la gloria al Señor, hermanos, y lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan
pues un bendecido día y bendito sea el Señor. Nos vemos, nos vamos a ver en la iglesia ya nuevamente para congregar, para alabar al Señor, y esperamos en el Señor que este año pues nos bendiga y nos ayude a crecer como iglesia, y como vimos en la clase de hoy en el seminario, no solo en número sino en calidad. Pero eso depende también de nuestro esfuerzo y de cuánto nosotros queramos agradarle al Señor en la obra a la cual hemos sido llamados. Así que lo dejamos hasta aquí, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase y nos vemos en la iglesia para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tengan un excelente, bendecido y hermoso día, hermanos, hermanos, con toda su familia. Dios les bendiga.